Buenas tardes, mis queridos hermanos. Hoy jueves, en los misterios luminosos, hoy tiene que ser más que nunca luminosos. Desde este rinconcito, siempre desde Exayo Carisma, Córdoba, vamos a hacer una reflexión que realmente nos interesa a todos, ¿sí? Vamos a ponerlo en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hago el comienzo del Magnífica de nuestra Madre para que nos acompañe. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en el Dios que me salva. Dicho esto, nuestra Madre y el Señor en su Santísima Trinidad mojen mis labios para pronunciar su nombre, y a ustedes, cuando quieran escuchar, bendigan los oídos el Señor de cada uno de ustedes. Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a presentar una reflexión que realmente estamos necesitando en esta hora que vive el mundo, en esta hora que vive nuestra patria, que necesitamos mucha luz, mucha luz. Por eso doy como título: somos hijos de la luz, hijos del día. Respecto a esa luz donde toda la palabra de Dios está llena de la luz de Dios. Entonces me pareció oportuno porque más que nunca necesitamos que el Señor nos ilumine nuestra mente como pueblo creyente, como pueblo de fe. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, porque todos naturalmente somos intercesores, interceder por el mundo en todos los lugares donde está el dolor, la destrucción, la muerte. Ustedes ven todo lo que está pasando en distintos países, tanto en el occidente como en el oriente, ¿no? Entonces, esa situación nos surge esa intercesión natural que tiene que tener todo hombres y mujeres de fe. Y sobre todo en estos días, en nuestra patria, que estamos necesitando también mucha luz, una luz que venga de Dios, unida a un verdadero discernimiento, un discernimiento claro para poder entender. Entonces, entendiendo esa necesidad, yo me voy desde el principio de la creación, desde los primeros versículos del Génesis, donde allí Dios va marcando lo que significa la luz, que nosotros tenemos que hacer propia. Dice la palabra de Dios, Génesis 3, ¿no? Empieza desde el 1-2, donde empieza a crear el mundo, tal como lo conocemos. Pero el versículo 3 dice, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y siguen. Pero aquí es donde le doy de entender de dónde viene el tema de la luz desde el principio de la creación, ¿no? Entonces, desde allí nosotros podemos empezar a desmenuzar algunos lugares bíblicos para que inquietarlos a ustedes, para que se visen, vean la palabra de Dios, porque es para trabajar con la palabra de Dios. Yo simplemente voy a hacer
algunas citas bíblicas como para poder entender un poquito lo que significa la luz. Ustedes, yo le muestro cuál fue mi inquietud, y mi inquietud se basó sobre el prólogo de San Juan, ¿sí? El prólogo de San Juan me ha llamado a esa inquietud sobre la luz que ahora lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios, Juan 1:1, ¿no? El prólogo que muchos la conocen, pero a veces, y muchas veces la leemos distraídamente. Dice la palabra de Dios, en el principio era el Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios, y nada llegó a ser sin él. Lo que llegó a ser tiene vida en él, y para los hombres esta vida es luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron vencer la luz. Vino un hombre de parte de Dios, este se llamaba Juan. Vino para dar testimonio, vino para ser testigo de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, pero venía como testigo de la luz, porque la luz llegaba al mundo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Ya estaba en el mundo y por él se hizo el mundo. Este mundo que no lo conoció, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Entonces, esta es palabra de Dios que me llamó la atención, y ustedes van a ver durante decenas y decenas en los paralelos de la Sagrada Biblia, donde todas hablan sobre el referente a la luz, permanentemente. Entonces, de esos más de 100 citas bíblicas, yo rescaté algunas, pero como para inquietarlos a ustedes, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a leer una del Antiguo Testamento también, aparte de Génesis que terminamos de leer, en el capítulo 9 de Isaías. Miren ustedes este poema profético que podemos ver acá de Isaías casi 800 años antes de Cristo. Por eso esto es un poema profético. Dice la palabra de Dios: anticipando la venida gloriosa del Mesías, la luz del mundo. Dice, el pueblo de los que caminan en la noche divisaron una gran luz. Habitaban el oscuro país de la muerte, pero fueron iluminados. Y esto ya viene avisando de lo que iba a venir aquel Mesías, ¿no? Cerca de 800 años antes de Cristo. Entonces, dicho esto, vamos a ir viendo las distintas citas bíblicas que nos puede llamar la atención, pero hay muchísimas. Dice la palabra de Dios en el libro de Matías, Evangelio de Matías, de Mateo 14:5. Ustedes son luz para el mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro. No se enciende una lámpara para esconderla en un tiesto, sino para ponerla en un candelero.
a fin de que alumbre a todos los de la casa. Así pues, debe brillar su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y el Padre y glorifica al Padre de ustedes que está en el cielo. Lo glorificamos demostrando la luz, ¿no? Este sería uno de las citas bíblicas que podemos ir viendo. Entonces, podemos ir buceando, yo más o menos yo voy dándole la luz a través de los distintos textos bíblicos. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, 19, dice la palabra de Dios, la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Ahí está la condenación. El que obra mal odia la luz y no viene a la luz, no sea que su maldad sea descubierta y condenada. En cambio, el que camina en la verdad busca la luz para que se vea claramente que sus obras son hechas según Dios. Esta es una también de las citas muy lindas que nosotros podemos seguir buceando. Después dice la palabra de Dios en otra cita aquí en Juan 8, 12. Jesús les habló de nuevo y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tiniebla, sino que tendrá luz y vida. Entonces vamos viendo y desmenuzando esto. Dice la palabra de Dios en Juan 12:35, Evangelio de San Juan. Jesús les contestó, la luz está entre ustedes solamente por un poco de tiempo. Caminen mientras tengan luz antes de que la noche caiga sobre ustedes. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenga la luz, crean en ella y serán hijos de la luz. Hablaba del mismo. Mientras que esté la luz, Él es la luz, que nos aprovechemos que Él está aquí en la tierra como luz. Así habló Jesús y se fue. Dice en el 46 del mismo capítulo 12, yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tiniebla. Si no creemos en Jesús, estamos atrapados en la noche, en la maldad, en la violencia, en todo lo que no es de su reino. Sigue en otro texto que ustedes para mí pueden ir buscando en el Evangelio de Lucas 5, dice, versículo 16, nadie enciende una lámpara para cubrirla con un envase o ponerla debajo de la cama. Por el contrario, la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. No hay nada escondido que no salga a la luz, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse claramente. Por tanto, fíjense bien en la manera como escuchan, porque el que produce se le dará, y el que no produce se le quitará hasta lo que no tiene. A ver, acá hay otro texto que también puede interesarle a ustedes,
que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicense, de las cartas de Pablo, que dice: pero ustedes, hermanos, no andan en tinieblas, de modo que ese día no los sorprenderá como hace el ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ustedes dirán, son todas prácticamente repetidas, pero le hago ver la riqueza bíblica en tantos lugares que habla de la luz. Y esto nos tiene que ese orgullo, sano orgullo, de saber de que estamos nosotros como hombres y mujeres de fe bajo la luz y no la oscuridad del mundo que nos quieren vender. ¿Sí? Entonces, esto también es bueno. Miren ustedes en esta segunda carta a la comunidad de tesalonicense. Está en en el capítulo 5, versículo 13. Pero en cuanto es denunciado por la luz, todo se aclara. Más aún, lo que fue aclarado llega a ser luz. Por eso se dice: tú que duermes, despiértate, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Mire qué hermoso. ¿Cuánto tenemos que meditar nosotros? ¿Cuántas veces estamos dormidos, indiferentes, atrapados por el secularismo, porque nos parece que todo es igual, en ese sincretismo? Todo es relativo. Hoy más que nunca está el relativismo dominando la sociedad, el país, el pueblo. Entonces, tenemos que despertar de eso. Tenemos que pedirle al Señor un mega Pentecostés para que toda la humanidad se eleve y entendamos lo que significa esto y no estar dormido, ¿no? Como los discípulos en el huerto de Getsemaní no pudieron velar conmigo, aunque sea una hora, le decía Jesús, ¿se acuerdan? En el Monte de los Olivos. Acá hay otra también cita que me gustó leerla, voy a tratar de leerla también. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4. Ahora bien, Dios que dijo: brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo brillar la luz en nuestros corazones, para que irradie y dé a conocer la gloria de Dios como brilla en el rostro de Cristo. Mire, son verdaderos tesoros bíblicos que ustedes pueden ir ahí masticando y viendo, pero repito, son cientos. Nada más que ustedes vean en los paralelos de cada texto bíblico que he mencionado, a los costados pueden seguir y van a ver ustedes que en otros contextos sobre el tema de la luz, ¿no? Entonces aquí 8 veces le he mencionado sobre el tema de la luz, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, mis queridos hermanos, por lo tanto, hoy como nunca antes, pedir el don de la fe y la gracia de la luz interior para saber dónde estamos parados, ¿no? Limpiando toda oscuridad desde dentro de cada uno de nosotros. Entonces vamos a saber proceder unida a un discernimiento espiritual, pero conservando la lucidez, la luz que el Señor penetre en nosotros, para no cometer
y liberarnos de todo espíritu del error, de todo engaño que nos quieran hacer, a lo mejor con buena voluntad, ignorantemente, pero para eso nosotros tenemos que estar totalmente abrazados a la luz de Dios, no a las falsas luces del mundo. Cuidado con eso, ¿no? Saber discernir. Entonces, aquí vamos a hacer una oración final de la liturgia de las horas, que me pareció muy lindo. Dice, Señor, Dios Salvador, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre busquemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así, lo que de ti hemos nacido como hijos de la luz, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, luz del mundo. Amén. Que así sea, Señor. Nos ponemos entonces a trabajar con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras, y van a ver ustedes la enorme riqueza que tenemos sobre el tema de la luz en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Que así sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.